programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes amigos, estamos encontrándonos para iniciar diálogos y hoy para cerrar la semana hemos invitado al doctor Rodrigo Crespo Toral, un médico, comenzábamos antes de iniciar el programa conversando que está en los 92 años, el aporte que él ha hecho, el homenaje al publicar este libro que es de El estigma a la inclusión, mi testimonio, es la vida del doctor Crespo, trasladada yo diría una pasión por el servicio. Viene de una familia que ha sido dedicada al servicio de la ciudadanía. Así es que hoy nos va a acompañar, vamos a intentar descubrir algunas cosas. Me decía que nació un 6 de diciembre. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Cuénteme, usted nació un 6 de diciembre, ¿en dónde? En Cuenca. En Cuenca. Sí, pues yo soy cuencano. Como debe de ser. Claro. ¿Qué puede ser un Crespo Toral no es cierto, sino cuencano? ¿Cuándo vino a Quito? Usted nació en Cuenca un 6 de diciembre de 1922. 24. 24. No me aumente de 2 años más. 2 años más son bastantes. ¿Vinieron a vivir en Quito en qué época, doctor? A Quito. Bueno, mi vida es muy complicadita. En Cuenca me estuve hasta los 19 años. ¿Estudió en el Remigio Crespo? ¿Mandé? ¿Estudió en el colegio Remigio? No. A ver, cuéntenos la parte de Cuenca primero, entonces. La parte de Cuenca es muy hermosa, ¿no? Claro. Bueno, primero, soy miembro de una familia de 14 hijos. 14. Mi padre fue un ilustre médico, el doctor Emiliano José Crespo Astudillo. Ya. Ilustre porque fue el que trajo la medicina moderna de Europa a Cuenca. Cuenca era una ciudad perdida en los Andes. Para llegar allá se necesitaba subir la cordillera. Estaba, como dice en un bello artículo el gran escritor Valdano. Juan Valdano. Juan Valdano tiene un hermoso artículo ayer en El Comercio sobre cómo se llegaba a Cuenca. Y cuenta el viaje que hizo Julio Saldumbide, por ejemplo. Yeah. Bueno, era riesgoso y casi nadie iba, pero Cuenca se mantenía siempre cerca de la cultura, en su ambiente vernacular. Yeah. Y además era un cenáculo de intelectualidad. Sí. Entonces Cuenca vivía una vida propia, en gran parte empujada por la cultura de las élites. Entonces fue un ambiente muy hermoso. Mi padre había llegado de Europa en 1909, se fue allá a perfeccionar la medicina. Su padre le mandó a que estudie en París. Y papá se pasó 4 años en París estudiando la medicina más perfecta que podía haber en el mundo entonces, porque París era la luz del mundo. Claro, sí. Ahí se habían reunido... ¿Habrá estado en la Sorbona? Perdón. En la Sorbona de París. La Sorbona era la universidad. Papá asistió. Ya. Pero había la escuela de medicina. De medicina aparte, claro. Claro, que era... Ahí hizo estudios, pero hizo prácticas. Él se había graduado de médico en Cuenca. Okay. Pero
fue allá, bueno, y se dedicó a aprovechar del boom, como se llama ahora, de la medicina moderna. Claro. París era la luz del mundo. Ahí estaban los grandes médicos. Ahí estaban los grandes médicos de todo el mundo. Le cuento, está allí Meshchenikov, que no era parisiense, él era ruso. Él es el que descubre la fagocitosis, que es una cuestión fundamental en la defensa del organismo, porque son los glóbulos blancos los encargados de defender al cuerpo de la infección de los microbios. Y él describe exactamente cómo el organismo, mediante los glóbulos blancos, fagocitan, se comen a los microbios en la defensa. Y es una especie de ejército de defensa, entonces. Absoluta y totalmente. Bueno, y entonces eso es solamente para darle un ejemplo. Un ejemplo. Pero ¿con quién estuvo también el papá? Mi padre estuvo allí, fue discípulo de Meshchenikov. Y fue discípulo del profesor Roux, que había trabajado con Pasteur. Él dirigía el instituto Pasteur. Él era el director. Sí, había sido alumno de Pasteur. Entonces papá trabaja también en el Instituto Pasteur y hace prácticas, aprende, ve los microbios en los microscopios, cultiva los microbios, los tiene delante de sí y trae esa novedad a Cuenca 4 años después. Y no sabe usted la lucha que tuvo mi padre para imponer este nuevo los nuevos conceptos basados en la ciencia y ya no en el empirismo, que significaba hablar de unos seres microscópicos invisibles que producían enfermedades. Los otros médicos vivían todavía, grandes médicos, claro, no hay que dudarlo, pero médicos de su época, y vivían sin pensar en microbios, porque no habían visto nunca un microbio. Y fue una lucha, porque tuvo que luchar contra el ambiente, contra los otros médicos, contra sus maestros, que vivían la era de Charcot y de los más antiguos, y que no creían, a pesar de que habían sido descubiertos los microbios por Pasteur algunos años antes, sin embargo todavía no era un conocimiento muy... No se había popularizado ese conocimiento. No se había popularizado. Por más que ya existían libros, porque hay libros de esa época del propio Pasteur, ¿no? Claro, pocos libros y además muy difíciles de conseguirlos. Seguramente aquí es difícil. No, eso fue increíble. Entonces mi padre tiene el gran mérito de haber con toda conciencia. Fue allá, estuvo 4 años en París y fue por todos los hospitales, estudió en la escuela de medicina y trabajó en el Instituto Pasteur, junto con Roux, el discípulo de Pasteur. Y ahí aprendió a hacer cultivos de los microbios, les clasificó los cocos, los bacilos y los espirilos, que era la clasificación que es hasta ahora. Él estuvo en todo eso y fue discípulo de los grandes, del inventor, llamémoslo así, del gran maestro de la pediatría, el profesor Parfan, de París. Fue discípulo de Nicole, premio Nobel posteriormente, de los urólogos, de los gastroenterólogos, de todo lo mejor que se había reunido ahí. Y mi padre, inteligente, muy inteligente, y un hombre de una conciencia grande para aprender, y además de una responsabilidad enorme, porque mi padre sabía
que él era el depositario De un conocimiento. de un conocimiento nuevo que venía a transformar todo en el aspecto médico. Porque en los comienzos del siglo pasado y hasta 1910, 15, 20, se hace el boom de la modernidad en la medicina. Entonces, papá es el que trae la antorcha a todo el austroecuatoriano. Y se puede decir también al Ecuador, porque en esa época habían 2 o 3 médicos que también... Con especialidades. Sí. Doctor, ¿en qué número de los 14 es usted? ¿En De qué los puesto 14. es? Sí. Yo soy el séptimo. El séptimo, es el pleno Estoy centro. en la mitad. Y eso de estar en la mitad, ¿es Interesante. bueno o malo? Porque hay 6 adelante que a lo mejor se sienten con autoridad y a los otros usted les quiere pasar esa autoridad. Bueno, quiero decir... Las familias grandes son así. No, pero las familias grandes son las mejores formadoras de cada uno de los hijos. Uno aprende a vivir en sociedad, aprende a respetar los derechos de los demás, aprende a que se respeten los derechos de uno. Y cuando tiene una figura o 2 figuras estelares que van manejando y dirigiendo esa familia con inteligencia y amor, señor, amor. El amor es el gran lazo que une a la sociedad. Y entonces en la familia grande hay amor. Y especialmente mi familia fue una familia muy especial, digamos, muy original en ese sentido. Allí yo le pregunté una vez a mi padre: papá, ¿usted quiere más a alguien? Me dijo, no, hijito, son 14 los hijos, a los 14 les quiero, pero hay capacidad para querer a todos igual. Me dijo, claro, el corazón es muy grande y uno les quiere a cada hijo como el alma humana está en el cuerpo entero, pero en cada una de las partes. Así es el amor que tienen los padres. Está en la familia entera, pero en cada uno de los hijos. Entonces, esa fue la base de la formación de la familia. Y solamente así se pudo criar una familia que dio 9 varones, 10 varones y 4. Uno de los niños murió muy tempranito, por una enfermedad terrible, de 2 años y medio que murió. 2 años y medio. De otros 2 años, el niño más bello, porque era la adoración de todos los mayores. Y entonces este niño, mayor a Hernán, se llamaba Teodoro, porque después nace Hernán, la estrella de la familia Crespo. ¿Le parece a usted que Hernán es el que más ha deslumbrado? Hernán ha hecho y además la arqueología, los museos, le debemos a él la idea de cultura, de recuperar la cultura, se la debemos a él, pero ¿no será que usted está haciéndose a un lado al dejar solo a Hernán y el aporte que usted ha dado con un poco de decir, sí he aportado, pero no, cuando lo suyo también es importante? Quiero decir una cosa. Por favor. Quiero decir una cosa. Yo creo que Hernán fue una estrella. Fue realmente una estrella. Era un hombre de una sensibilidad extraordinaria y un artista. ¿Sí? Y yo me acuerdo que en París estuvimos juntos un tiempo y él se entusiasmaba con aquellas cosas que yo ni siquiera veía, pero él había visto ya toda la belleza. Por ejemplo, me hacía caer en cuenta de los techos de la parte alta de París, que generalmente uno no se pone a verlo, pero él había visto todo. Él me enseñó todo. Me enseñó a conocer París. Me dio a conocer. Por Imagínense lo que es para mí
haber sido guiado en París por uno de los mejores guías turísticos que podía tener, ¿no? Él me llevó al Louvre, él me llevó fuimos al Museo del Hombre. Le cuento que yo le visité allí a doña Mercedes Andrade, la esposa de Paul Rivet. Paul Rivet era el gran científico que vivió en Cuenca muchos años, no muchos, unos 6, 8 años, y que era miembro de la misión geodésica francesa. Él vino con toda su sabiduría a Cuenca. Y bueno, aparte de eso, se quedó entusiasmado con una hermosa mujer que se llamaba Mercedes Andrade. Mercedes Andrade, sí. Claro, que fue el amor de su vida. Sí, sí. ¿No? Y que terminó en París, viviendo allá. Hernán y yo visitamos a Mercedes Andrade en el departamento que el doctor Rivera había tenido y él había muerto. Y le visitamos y nos pasamos una tarde encantadora con doña Mercedes hablando de todo. Fue muy hermoso. Bueno, entonces... Cuando usted reconoce a Hernán como la luz, eso no significa que los 12 no han sido buenos. El país les reconoce. No. Ahí vamos a decir como su papá. Para todos hay. Para todos. Sí. Vamos a ver. Sí. Si quiere que hable de la familia, hablo. Sí, sí. No, pero lo que quiero es ubicarle a usted en el rol de esta familia grande. ¿Cómo termina usted siendo médico? ¿Qué le impulsa? Pero pasando por la escuela y el colegio. Bueno, yo le voy a contestar una cosita rápida sobre la familia. La familia. Nosotros tenemos unas cuantas estrellas en la familia. Lo que pasa es que trabajamos con mucha conciencia en lo que tenemos que trabajar. Y además nos sembraron una idea grande de servicio a los demás. Mi padre nos enseñó a ser solidarios. Entonces tenemos a Emiliano, un traumatólogo de primera, el gran fundador de CERLI en Guayaquil, el de la rehabilitación. Vea, cuando Emiliano regresa de Estados Unidos y está especializado, hay una epidemia en el año 59 de poliomielitis y quedan 2.000 personas paralizadas en Guayaquil. El ministro le llama a Emiliano y le dice: doctor Crespo, hágase cargo del problema, hágase cargo. Y Emiliano organiza todo un sistema para atender desde al paciente que llega agudamente enfermo, hasta seguir a los paralizados ya para tratarles durante la fase aguda y rehabilitarles. Y él hace CERLI, la Sociedad Ecuatoriana para la Rehabilitación de los Lisiados, CERLI, que todavía existe y que sigue trabajando con la égida de mi hermano, digamos, con las ideas de mi hermano. Tiene un monumento. Sí, tiene. Que tuve el gusto de yo inaugurar. ¿Fue usted de inaugurar? Claro, porque cuando era presidente del CONADIS, yo fui presidente del CONADIS. Del CONADIS, sí. Ya vamos a llegar a eso. Bueno. Sí, le voy a pedir que del CONADIS hablemos, porque quiero avanzar. Usted estudió medicina también, le preguntaba a la escuela, el colegio. Medicina estudió en Cuenca, fue a París, estuvo en los Estados Unidos. Cuéntenos ese paso. Les cuento ya. A ver. Tengo mucho que contar respecto a mis hermanos. Brevemente, Jorge y la confraternidad carcelaria. Sí. ¿Qué tal? Es apóstol trabajando por los presos. Y hasta ahora va. Sí. Es mayor a mí con 2 años, con año y medio. Y sigue todavía trabajando, preocupado por eso. Bueno, y todos mis hermanos. Sí. La verdad es que no puedo tampoco individualizar mucho.
Pero de todas maneras, le quiero decir, bueno, yo estudio en Cuenca. Ya. La infancia la paso en la Escuela de los Hermanos Cristianos, Señor. Ya. Vea, si Cuenca tiene una sociedad en donde no hay problemas de tipo racial, ni de clase social, ni nada por el estilo, aunque naturalmente existen sus divisiones, pero allí no hay problema. Es porque hubo una escuela que se llamaba la Escuela San José de los Hermanos Cristianos, en donde nos educábamos los hijos de todos los señores. Todos los niveles económicos. Todos los niveles económicos. Yo le tenía a mi lado, de compañero, uno de mis más queridos compañeros, ¿no? Y más íntimo, se llamaba Medardo Shindón, Ya. que era hijo de un campesino. Y así fue una sociedad en donde no había divisiones. Había 1000 alumnos que salían todos a jugar fútbol en la hora de los recreos, en la gran cancha, en el gran patio de la Escuela de los Hermanos Cristianos de arena. Y ahí era la Escuela de los Hermanos Cristianos fue lo que llaman los americanos el melting pot. Yeah. O sea, la olla en donde se mezcla todo y sale la sopa. Así éramos. Y en Cuenca nos llevábamos bien todos. Y la verdad es que no teníamos rivalidades. Cuenca era una ciudad. Le dejo el libro. Sí. Ahí tiene usted que leer mi descripción de la ciudad de Cuenca. Ajá, porque es importante. Y ahora yo tengo, le cuento, 2 sobrinos cuencanos. Mi hermana Elena fue a hacer la rural, odontóloga ella, y se quedó. Se quedó además fascinada de Cuenca, que los 3 hijos, que ahora 2 de ellos son médicos también, uno médico y el otro odontólogo. Así es que estamos unidos por algo también en Cuenca. No, y Cuenca une a todo el mundo. Y sabe que es una ciudad muy, muy especial. No es chauvinismo, Yeah. no es deseo de ponderar lo propio. Yo he vivido en muchas partes del mundo y reconozco que hay unos sitios privilegiados. ¿Y por qué cree que vienen ahora a vivir ahí? A vivir ahí de todas partes del mundo. Es algo muy especial. No, es algo muy... Y ahí se quedó Tupac Yupanqui, ahí se quedó Huayna Cápac, no, ahí se hizo palacio, no, ahí se quedaron los que llegaron porque es una ciudad hermosa. Y el ambiente físico ayuda para la manera de ser los cuencanos. Cuando usted estudia medicina, decide tomar una especialidad, ¿en vocación de qué? ¿En recordación de su padre, de su hermano mayor? ¿En qué pensó cuando decidió ser médico? Bueno, mi padre primero, Yeah. Mis hermanos mayores, porque yo tuve a Emiliano y Daniel también, que llegó a ser un médico laboratorista muy nombrado aquí. Emiliano, Daniel y yo éramos médicos. Después había Arturo y Jorge, abogados. Después había hay un economista, Eduardo. Después hay un filósofo y maestro que se llama Jaime. Después hay las mujeres, distinguidísimas todas. Ahí le tiene usted, viva y dedicada a la cultura, María Clara, la de la Filarmónica. Ajá. Y le teníamos hasta hace poco a Teresa, la poeta, la gran poeta. No digo poetisa, digo poeta. La gran poeta, y sobre todo infantil. Y le teníamos a Lola, una madre maravillosa que creó a los Ortiz Crespos. Claro. No. Y teníamos a Raquel, la primera, que da la familia Ledre Gerber,
una familia numerosa, inteligente y unida. Y ¿sabe una cosa? No tenemos rencillas, no tenemos partidos, no tenemos nada. ¿La política nunca les dividió? Sí, nos dividió, Sí. pero no importaba. Ya. Porque claro, imagínense, bueno, también eso es signo de mucha independencia. Los Claro. padres nos criaron para pensar, digamos, con valores fundamentales, pero con que todo el individualidad mundo tenía también. derecho de pensar lo que le parecía. Y ha habido divisiones. ¿Momentos tensos? Claro, Ya. pero hay una cosa grande en la vida, pues, lo más grande, que se llama el amor. Claro. Y el lazo del amor nunca se El amor rompió. filial pesa más que cualquier ideología, ¿no? Así es, el amor, el profundo respeto que tenemos todos. Así es que esa es la cosa. Ahora, entonces yo estudio en Cuenca, primaria, en la Escuela de los Hermanos, secundaria, es la etapa más importante que yo considero Ya. en mi vida. Ajá. Yo allí aprendí verdaderamente la cultura. Ahí aprendí con los jesuitas que llegaron a Cuenca a poner el Colegio Borja. Yo aprendí a la historia, ahí aprendí yo la filosofía, aprendí la literatura. Doctor, en este punto, ¿usted cree que al haber dejado de lado estas 4 cosas que usted valora mucho en la formación actual de los jóvenes, estamos perdiendo un poco de la humanidad de los jóvenes al habernos llevado a no apreciar esas artes? ¿Sabe? Es bien difícil juzgar en una generación lo que pasa con la siguiente. Hay muchas diferencias Ya. de lo que pasaba en nuestra época con lo que pasa ahora. Yo, por ejemplo, vea usted, ¿Tiene celular? no solo celular, Ah, señor. ya. Esta maravilla, a los 92 años, soy capaz de comunicarme con el mundo entero y aquí aprendo un mundo de cosas. O sea que yo creo Hay que cada... estar al ritmo de los tiempos Al también. ritmo de los tiempos, guardando los valores fundamentales, que eso no cambia. La honestidad, Claro. que ahora no anda muy bien. La honestidad, el respeto a los demás, que ahora no anda muy bien, porque en este país se insulta. En este país se insulta, se denigra a la gente, por parte de las autoridades, estos señores que han subido el ratón del pensado, no, les pasó algo, que empezaron a insultar a los demás, se sacaron todo lo que tenían dentro del pecho para injuriar. Le oí al vicepresidente Glass el otro día hablar de los pelucones y yo pensé, yo les conozco a los Glass, les conozco a los de Espinel Mendoza. Los de Espinel Mendoza han sido una familia distinguida en Manabí toda la vida. Yo fui amigo de Leonardo, ¿no?, de Ramón, de todos ellos. Unos caballerotes, ¿no?, unos caballeros caciques verdaderos de Manabí, pero caciques de esa época. ¿Usted cree que está negando eso el actual vicepresidente? Perdón. ¿Usted cree que niega eso el actual vicepresidente? No ¿O que niega, no recoge como historia? No niega, si el otro día habló de los pelucones. Claro. ¿De qué pelucones habla el señor Glass Espinel, señor? Si en Manabí los hermanos Espinel Mendoza gobernaron toda la vida y él no tiene derecho a decir los pelucones insultando. No, él no tiene derecho de insultar, ni Correa tiene derecho de insultar a nadie, señor. Es anticristiano insultar a la gente. Yo lo digo claramente, no se puede
pasar esto que ha sido una falta de respeto total a cada uno de los ecuatorianos. Y dispénseme Sí, que no, diga. no, está bien, su experiencia y su autoridad nos dan para aprender. Esto de habernos confrontado y enfrentado mutuamente, ¿usted cree que ha sido el peor aporte del actual presidente y del actual gobierno, de la gente que nos gobierna? Pero claro, pues claro. Un lindo país, hermoso, uno de los países más bellos del mundo físicamente, la naturaleza. Yo estoy pasando unas vacaciones en Tumbaco y tengo la oportunidad de estar en el centro de un vallecito a donde llegan todos los pájaros del mundo. ¡Qué belleza ver cosas que aquí no se ven! Claro. Yo veo pájaros azules, pájaros rojos, pájaros amarillos, en cantidades gigantescas. No, un país con una biodiversidad maravillosa, con los mejores paisajes del mundo y con buena gente que somos los ecuatorianos, de rato menos pensado, vilipendiados por un grupo que se cree especialísimo, que llama pelucones a los que no piensan como ellos. El señor Gras no tiene derecho a llamar pelucón a nadie, como el señor Correa no tiene derecho de insultar a nadie. Eso es una de las características de la Revolución Ciudadana que ha injuriado al Ecuador. Permítame hacer un pequeño corte para que la siguiente media hora que vamos a conversar, fíjese lo interesante que es conversar con usted, que se nos pasó el tiempo. Ya volvemos enseguida. Estamos con el doctor Rodrigo Crespo Toral, el médico, con un homenaje que le realizan, del estigma a la inclusión, mi testimonio. Este libro, además escrito por él, es un homenaje a su vida y a su testimonio. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso a conversar con Rodrigo Crespo Toral, el médico, y le decía antes de retomar el programa que quisiera en esta parte que nos cuente el tema de las discapacidades, cómo las hemos tratado en el Ecuador. Usted dirigió el CONADIS, es más, no sé si usted lo creó también, al CONADIS como tal, como existe ahora. Hemos descuidado los ecuatorianos, tanto que usted decía, del estigma a la inclusión. Hemos sido capaces ya de incluir el tema, pero cuéntenos, ¿cómo nace el tratamiento de las discapacidades o es ahora con el vicepresidente Moreno que se han iniciado? Bueno, este es mi campo. Ya. Yo, en el año 62, con un grupo de guayaquileños, fundé
una asociación para el retardo mental. Se llama ASENIR, Asociación Ecuatoriana para Niños con Retardo Mental. Ya. ¿Cómo? Yo volví de Estados Unidos, en donde me había especializado. Recibí una invitación de un grupo de señores del Club de la Unión. Y a propósito del Club de la Unión, le quiero contar una cosa Por hermosa. favor, cuente. Una cosa hermosa que es una bomba, digamos, para los que creen que Eloy Alfaro era el líder del pueblo y todo lo demás. El general Eloy Alfaro despachaba en el Club de la Unión. Hay recuerdos, he estado en el Club de la Unión hace pocos días, hay recuerdos del general Eloy Alfaro, el gran líder de los anticlubes, llamémoslo así. No, señor, él era un señor de club, estuvo en el Club de la Unión, de ahí despachó algunos asuntos de gobierno y todo lo demás tranquilamente. Hay recuerdos del general Alfaro en el Club de una vitrina llena de cosas de él, de lo que son. Y después nos vienen a contar, no, y a hablar mal de todos los pelucones, no. Bien, entonces... Usted funda primero en el 62. En el año 62 fundó, junto con un grupo de padres de familia que me invitan al Club de la Unión a tener una reunión para conversar de un tema que les interesaba. Entonces asisto yo, porque yo nunca he dejado de asistir a aquello que me invitan de beneficio social. Y esto es bien interesante. Y estos cuatro, Héctor Romero Menéndez era uno de los primeros, José Ceballos Carrión, gerente de la previsora, hombre muy conocido, y dos personas más, María Esther Martínez de Palmiño, invitan a una reunión porque querían hablar de un tema interesante. Voy, me encuentro con 30 o 40 personas allí y ellos nos presentan el problema que tiene. Tenemos hijos con retardo mental. Creemos que ya es hora de que se deje de ocultar este problema y que no se les tenga a los chicos metidos en la casa, en el cuarto más lejano, para ocultarles de la sociedad. Creemos que los hijos, que tienen también sus pequeñas capacidades o grandes, pueden desarrollarse, deben poder vivir una vida mejor. Entonces, a mí, que en Nueva York había estado ya un poco en contacto con esto, a mí me agarró el corazón esta cosa y yo decidí inmediatamente participar en esto. Entonces se formó ASENIR, la Asociación Ecuatoriana para el Retardo Mental. Este ASENIR llegó a tener una escuela y fue la base, el fundamento de toda la cuestión moderna relacionada. Para intentar educar y que tengan acceso a la cultura aquellos que habían estado ocultos. Claro, y que ingresen a la corriente de la sociedad, que estén dentro de la sociedad. Bueno, ahí comienza todo en el Ecuador, año 1962, fundando ASENIR. Entonces yo estoy desde el principio, desde el principio. Y después, entonces, como trabajo activamente y hay un número de vistazo en donde Alberto Borges me hace una entrevista sobre este tema nuevo, y yo me refiero en el libro, y tengo el número de vistazo en donde se habla de este problema.
ahí habló del problema y de lo que significa y de la cantidad. El 3 al 4% de la población del mundo tiene retardo mental, lo cual significa un mundo. Claro. Y se les clasificaban en la forma más terrible. Esto me da pena de decir, pero 4 que ahora se han vuelto insultos. No sé si los han dicho en la sabatina, pero esa clasificación eran insultos realmente. insultos. Sí. Esta clasificación era de idiotas, imbéciles y morones. Así clasificaba la psiquiatría. Los libros de psiquiatría te clasificaban así, los libros mundiales. Y entonces comienza el gran movimiento que fue comenzado por los padres del mundo entero, pero aquí comenzamos temprano, somos los primeros en América. Sí. Tan primeros fuimos porque, para decir de una vez, con el tiempo llegamos a ganarnos como país el premio Roosevelt de las Naciones Unidas por ser un país adelantado en este año, en el año 2002. Eso posteriormente, cuando tenemos el CONADIS, porque fuimos pioneros. Y nada de revolución ciudadana, señor. Allí fue un grupo completamente distinto. Ni soñábamos en que puede haber una revolución ciudadana, nunca aquí en este país. Pero ahí comienza todo. En el país comienza todo ahí. Bien, entonces, una vez que se forma CENIR, trabajamos activamente. Ya. Y un día de eso llega una comisión de los Estados Unidos para hablar con nosotros. El presidente Kennedy había resuelto extender la labor que él estaba haciendo en Estados Unidos a toda América. Le llama a su amigo íntimo, el profesor Patrick Doyle, profesor de la Universidad de Georgetown. Y le cuento, usted estuvo? Pero yo estuve en el puesto de él 20 años después. Le llama, compañero de Harvard, y le dice: haz algo para América, para toda América, en el campo del retardo. Él estaba preocupado porque ellos, los Kennedy, tenían una hermana que tenía retardo mental, y Kennedy comenzó en Estados Unidos a trabajar en ese campo también. Y en el año 1963 muere Kennedy, pero ya tenía una oficina dedicada a preparar un seminario, una acción para América Latina, y le nombra a Patrick Doyle presidente. Entonces viene una comisión, muerto ya ese mismo año Kennedy, viene una comisión al Ecuador porque habían oído que aquí ya se estaba trabajando, y entonces se reúnen con ACENIR, vienen directamente a Guayaquil, y allí resolvemos, dicen: queremos invitarles a las personas que trabajan en el retardo mental. No queremos hablar con los ministros, porque han de mandar a sus hermanitos. Venimos a hablar con los que están trabajando. Vienen 2 profesores, uno de la Universidad del Seattle, en Seattle, y otro, la gran Eloísa de Lorenzo del Uruguay, la maestra, que después trabaja conmigo en el Instituto Interamericano del Niño. Y entonces se resuelve hacer nacional de todas maneras. Y nos reunimos aquí en Quito, Carlos Andrade Marín, Estuardo Prado, y vengo yo, delegado de Guayaquil, con María Esther Martínez de Pazmiño. Nos reunimos y me eligen a mí presidente. Me eligen a mí delegado para la reunión que iba a haber en Puerto Rico. Esta panamericana que... Sí, la que había soñado Kennedy y murió
el mismo año, y nos convocan y nosotros nos reunimos en Puerto Rico. Me eligen a mí, Carlos Andrade Marín me eligió a mí y todos los demás me eligen, porque yo estaba trabajando activamente en esto. Y entonces me voy de delegado del Ecuador a esta reunión de Puerto Rico. 72 gentes que habíamos estado ya trabajando en el campo en Sudamérica y en Norteamérica también. Grandes profesores, grandes profesores. Y nos reunimos en el Seminario Interamericano del Retardo Mental en el año 1966. A mí me toca el primer día en que se habla del tema médico, porque este tema incluye a todas las disciplinas, las especialidades, las disciplinas. Pero grupo médico, nos presentamos dos: Joaquín Cravioto de México, el hombre que había descubierto que la falta de proteínas en la dieta del niño hasta los 6 meses produce daño cerebral y retraso mental. Y por eso los bien pobres, los que no toman leche, tienen tendencia al retardo mental. Y él es el que descubre eso mediante una serie de investigaciones y estudios y presenta el trabajo. Y me hacen el honor a mí, que yo era, pues, digamos, un hombre todavía no llegaban a los 40, no, a los 30 y tantos tenía. Y yo soy, al lado de este gran maestro, el otro médico que habla de otros temas que me pidieron que prepare, que eran amplios y todo lo demás, y la experiencia que yo tenía en el Hospital León Becerra. Y esos somos los que hacemos el panel médico, Cravioto y yo. Entonces, ¿qué pasa? Doyle, el amigo de Kennedy, médico, profesor de Georgetown, dirigía todo este gran congreso, este seminario grande, maravilloso, multidisciplinario. Y me llama, él estaba en el hotel, me dice: vente Rodrigo, quiero presentarte a mi chairman. Y el chairman era el profesor Calcaño de Georgetown. Y Calcaño llega a ser con el tiempo mi chairman, porque yo llego a ser profesor de Georgetown. Es una vida que se va encadenando así. Nunca pedí nada, señor, nunca. Yo nunca pedí nada. Pero hizo lo suficiente. Y no me palanqueé nunca nada. Y eso hizo que luego, estando en Georgetown, me pidieron que trabaje en la OEA como representante en la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura. Yo trabajo al lado de Galo Leoro en la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura. El presidente Roldós lanza mi candidatura para ser director del Instituto Interamericano del Niño posteriormente, y me voy al Uruguay. Esa es mi vida, empujado por las circunstancias, sin pedir nada a nadie, me van empujando. Bueno, y voy haciendo cosas. Pero hago. O sea que cuando... No soy de los que dicen, no, favor. Yo no soy de los que dicen, no, favor suyo. No, señor, yo... Trabajé para esto. Trabajé, y después trabajé en el Instituto Interamericano del Niño, en donde expandí la cuestión, todas las cuestiones, porque el instituto no era solamente de salud. Ahí impulsé todo lo de la adopción de menores, organizamos en mi tiempo todo esto que era un desbarajuste, cómo se vendían niños para que vayan a ser adoptados en Europa o en Estados Unidos, venían a comprar niños acá. Entonces eso lo metimos en vereda y hicimos una gran convención en Bolivia, que fue la que definitivamente estableció el asunto de la adopción de menores. Hablé sobre la
arreglé empujé lo de la farmacodependencia de menores, que ya las drogas estaban. Se habían instalado. Hicimos nosotros una gran campaña y creé yo la sección de farmacodependencia, ¿no? Y después modernicé, 5 minutos. Sí. Después modernicé todo el sistema de comunicación en el instituto, entrando ya a la era, al tercer milenio que llamábamos. Doctor, ¿le gustó vivir en Montevideo? ¿Disfrutó vivir en Montevideo? Sí, ¿no? Un país hermoso. Sí. Yo llegué en época de la dictadura, la dictadura férrea, pero estaba ya en los últimos tiempos, no se notaba nada. ¿En qué barrio vivió? Le digo porque otra de la ciudad que yo quiero mucho es Montevideo. Yo viví al lado en la Rambla. ¿En la Rambla? ¿República de México? No, estuve en Positos. ¿Cómo? En Positos, un poquito más de acá. Y, Carrasco, entonces. ¿Carrasco? ¿Puede ser? No, Carrasco estaba mucho más lejos. Ya. No, en pleno, pero en la playa, frente al mar. Claro. Vea, yo soy caminador insigne, por eso me mantengo. Yo he caminado toda la vida. Ahí caminaba 5 kilómetros diarios todos los días en la Rambla. Ya. Claro. Doctor, yo no quiero desaprovechar la presencia suya, sumarme al homenaje que le hicieron al presentar el libro, porque hay que reconocer y hay que hacerlo en vida. Y como usted ha dicho, no pedí nada, pero hice lo suficiente como para que me convoque. El futuro del tratamiento de las discapacidades en el Ecuador. ¿Qué debemos hacer? Debemos trabajar adicionalmente. ¿En qué áreas nos falta trabajar? Bueno, aquí está. Lo que no hay que hacer es politizar el tema. Eso le digo. Y en este gobierno se ha politizado el tema de las discapacidades. Y eso no se debe hacer. Eso, el tema de las discapacidades es un tema sagrado. No se le puede usar para encumbrar a nadie. Esto es aparte, es una cuestión de derechos humanos y no se necesita traer misiones de afuera. Porque, señor, la misión Manuela Espejo, como gran cosa, ¿qué podían los cubanos venir a enseñarnos a nosotros si nosotros fuimos los primeros en América Latina en enfrentar el problema y organizar y definir y todo lo demás? En el gobierno del doctor Borja, yo me encargaron a mí la parte de las discapacidades para comenzar. Y ahí se da la ley de discapacidades, después de un estudio grande que yo coordino 2 años y medio de trabajo, y abrimos el campo de las discapacidades y se crea el CONADIS, y a mí Sixto Durán me nombra primer presidente del CONADIS, y yo soy presidente del CONADIS y paso 4 administraciones, 11 años, profesor, señor, y yo hago todo lo que puedo, y nos ganamos el premio Roosevelt de discapacidades del año 2002, y señor, no se puede decir que todo ha comenzado con la Revolución Ciudadana. Eso es, como se dice ordinariamente, una mentira cerdosa. Entonces, se necesita estar ciego para no haber visto que el Ecuador se ganó el premio Roosevelt de discapacidades de la ONU en el año 2002, que España acaba de ganarse ahora otro, y que los periódicos españoles hicieron una bulla enorme llamándole el Nobel de la literatura, de las discapacidades. El Nobel nosotros ya lo tuvimos. Y nosotros en el 2002 nos ganamos el premio Nobel ese, y ahora
que no ha habido nada antes de la Revolución Ciudadana. No se puede mentir cerdosamente. Doctor, para terminar, un mensaje para los jóvenes que están estudiando medicina, para los médicos actuales que van a tener un código de la salud que les preocupa. ¿Cuál sería su mensaje? ¿Y qué mensaje le deja al nuevo gobierno? El mensaje es que no se meta el gobierno a regular lo que no le corresponde. El asunto de la medicina es de mucho respeto. En todos los países del mundo el médico ha tenido digamos, es respetado porque se consagra a un servicio que nadie más lo hace. ¿Qué tienen que hacer los políticos y politiqueros regulando a los médicos? No tienen nada que hacer, que se metan en sus asuntos. Pero hay de alguna manera, usted diría, sí hay que regular algunas cosas, pero o nada está por regularse. Para eso hay las federaciones médicas, los gremios médicos. Si hay algo malo, señor, venga acá, por favor, está pasando esto. Y el gremio tiene que arreglar. ¿Qué tienen que ver esta cantidad de gente? Incluso muchas de ellas absolutamente ignorantes, jugadores de fútbol y de otras cosas que van a regular en la asamblea a los médicos. Son unos atrevidos. Los jóvenes médicos, ¿qué deben hacer para llegar a los puestos que usted llegó? Los jóvenes médicos deben estudiar con conciencia, saber que la medicina es para servicio principalmente. También es un medio de vida, pero eso no es el principal. El principal es el servicio. Señor, si no tiene vocación para servir, no se haga médico. Porque si cree que es solamente hacer plata, está usted equivocado y no va a ser un buen médico. Doctor, ha sido un placer conversar con usted. Gracias por sus primeros 92 años. Gracias por el libro, por toda la obra que ha hecho. Y ha sido un honor conversar con usted. Muchas gracias a usted por darme la oportunidad de hablar a esta enorme audiencia que tienen ustedes. Yo respeto mucho esta radio, creo que hacen una gran obra. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el doctor Rodrigo Crespo Toral, el médico del estigma a la inclusión. Mi testimonio de vida es un libro que está en la Universidad San Francisco, pero que además es el testimonio de vida de un gran médico. El séptimo de 14 hermanos nos ha contado. Hemos logrado conversar y descubrir algo más de Rodrigo Crespo Toral. Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde nuevamente. Gracias a nuestros amigos de la 920M que nos siguen, Facebook Live también, y nos encontramos el día lunes. Gracias nuevamente, doctor. Gracias.